Esta relación se da fundamentalmente porque vamos a entender aquí a los juegos no tanto como la distracción de nuestro hijo, nuestro sobrino e incluso de nosotros, sino como creencias cristalizadas que sirven como básicamente laboratorios portátiles para seguir socializando ciertas creencias que para la humanidad son adaptativas o son interesantes de difundir. ¿Ya? En ese sentido, eh, todo lo que ocurra en torno a la cultura lúdica, que lo vamos a mencionar, tiene que ver en alguna medida, o va a ser, o va a influir en alguna medida en los juegos que el ser humano diseñe, socialice, venda, comercialice, etcétera. ¿Ya? Hay una relación implícita entre juego y política, además en el mismo concepto de geopolítica, donde siempre se tilda o se trata de representar los procesos políticos, los procesos de conquista política, como procesos casi ajedrecísticos o como de juegos directamente. ¿Ya? Entonces, la relación entre juego y política da para mucho, incluso entre juego y sociedad, entre juego y cultura, juego y música, juego y arte, da para mucho. Pero en particular en esta charla vamos a hablar particularmente de esta relación, de cómo de alguna forma el ser humano en general, a través de los juegos, no solamente lo que hace es mostrarnos, digámoslo así, un juego entretenido, algo estéticamente atractivo, sino a veces en muchas instancias mostrarnos cómo se puede representar con las creencias de la época la guerra de su época, ¿ya? La forma en cómo se concibe lo bélico, ¿ya? En la época. Y entendiendo un poco lo que dice Clausewitz a propósito de que el gran geopolítico del siglo XX que menciona y que dice de que la política no es más que la guerra expresada en otros medios. ¿Ya? Entendiendo eso, esa relación fundamental entre guerra y política, vamos a también entender la relación entre juego y política. Porque si Clausewitz dice de que la política es la guerra por otros medios, ¿por qué no decir que la guerra es el juego visto por otros medios? ¿Ya? Hay una relación mucho más profunda entre juego y guerra. Partiendo por una disciplina que es incipiente y que en particular estoy tratando de construir y levantar, que es la ludología política, que justamente es la que hace la relación entre lo lúdico y lo político. Y como la entiendo, básicamente es la comprensión de los fenómenos políticos desde la esfera de la ludicidad del mundo social, político y cultural. ¿Ya? Ahí vamos a definir qué es ludicidad, porque es un concepto que es clave para entender cómo de alguna forma la guerra moderna se puede ser representada muy gráficamente a través de, por ejemplo, los juegos modernos o videojuegos. ¿Ya? Y ahí StarCraft es un ejemplo, pero hay muchos más. ¿Ya? ¿Qué es ludicidad? Nos quedó pendiente. Ludicidad es el criterio dentro del cual se define la forma, el contenido y la proyección de una cultura lúdica, determinada por la historia, las creencias, la materialidad tecnológica, el modelo antropológico y la legitimidad vitalista del ser humano. Ludicidad, en términos bien estrictos, es el criterio que tiene, o la amplitud, o el tamaño, o la dimensión del criterio que tiene el ser humano para convertir lúdico algo. ¿Ya? En distintas épocas, y lo vamos a ver también, lo lúdico no solamente expresa necesariamente la distracción, una distracción, digámoslo así, hecha para niños o hecha para gente no adulta. ¿No? La ludicidad expresa los juegos, a veces, como mencionaba anteriormente, lo que hacen, más que mostrarse solamente los juegos que juegan los niños o que juegan los adultos, lo que nos muestra en realidad es qué creencias históricamente concebidas el ser humano desea, de alguna forma, resguardar en juegos. ¿Ya? Entendiendo el juego no tanto, insisto, como una distracción infantil solamente, sino como una cristalización de una creencia que quiere que el ser humano busca que trascienda en el tiempo. ¿Ya? Ahora, esa cristalización evidentemente no es pura. No es que, por ejemplo, las creencias en torno a cómo se concebía, por ejemplo, la práctica de de la, del rito, por ejemplo, y de comunicarse con los dioses, se conserva en el tiempo. No es que, por ejemplo, por repetir los mismos ritos que ellos que quizás se practicaban en la prehistoria, necesariamente en los juegos que tratan como de replicar eso ahora, tenga ese mismo sentido. No, lo que quiere decir simplemente es que la práctica, a pesar del sentido, sigue conservándose en el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, el combate de espadas
o el combate en general, el combate mano a mano, es una práctica de un deporte que se ha practicado desde la prehistoria. Tiene orígenes evidentemente muy antiguos. Pero antiguamente quizá tenía un sentido más religioso, en el sentido de que antes el mérito de quien ganaba era por supuestamente voluntad de los dioses. Al contrario, ahora nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que es mérito netamente el boxeador. Entonces, si bien es cierto, se conserva la práctica, el sentido cambia. Eso no, o sea, a pesar de que se cristaliza la práctica, la creencia no necesariamente se cristaliza porque la práctica, pero la creencia, pero el sentido de la práctica tiene necesariamente correlación con la cultura y con quien de alguna forma esté liderando la cultura en términos estrictos. Entonces, volvamos un poco al juego. El juego, en términos clásicos, es una actividad ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacio-tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tienen su objetivo en sí mismo y se acompaña de un sentido de tensión y alegría. Esta definición de Johann Huizinga, el gran historiador Johann Huizinga, que también hace un ejercicio de filosofía social al tratar de definir el juego, es muy importante, porque parte de la base y describe concretamente lo que es un juego. ¿Ya? Huizinga incluso en otros textos, y esto es más importante, aquí siento yo que lo que menciona, dice que el juego es antecesor de la cultura, o sea que prácticamente la cultura se creó jugando. Entonces, ahí vuelve aún más importante este concepto del juego como cristalización de la creencia, porque según Huizinga, y para que se vaya bajando un poco la idea, la civilización y la cultura se crea jugando, se crea experimentando antes. Antes de que hubiera música, antes de que hubiera la ley o el derecho, antes de que hubiera filosofía como la entendemos ahora, antes de que hubiera en definitiva las grandes disciplinas que de alguna forma gobiernan la humanidad y la cultura, el ser humano partió practicándolas como si fuera juego. ¿Ya? Luego en un segundo nivel las fue formalizando y las fue estructurando y las fue institucionalizando y le fue dando combustible quizás a estructuras que de alguna forma avalan un poco este tipo de disciplina. Pero lo que dice Huizinga con respecto a que el juego, a que la cultura se empezó jugando, tiene que ver un poco con esto, como que el ser humano empezó experimentando, cristalizando creencias, instalándolas en la cultura, y a medida que estas creencias se fueron instalando en la cultura, se fue generando el tejido social que actualmente conocemos, históricamente hablando. Entonces, los juegos son actividades que además ocurren dentro de sí, pero entiéndase que son como micro laboratorios de creencias que el ser humano siempre ha querido transmitir. ¿Ya? Eso es lo básico para entender un poco la relación entre juego y política. ¿Ya? Porque de alguna forma lo que vamos a hablar acá es cómo ha sido representada a través de juegos la guerra, pero también, así como cambia la guerra, cambian los juegos. Entonces, cómo de alguna forma podemos encontrar en los videojuegos modernos y contemporáneos una mejor representación de cómo se está llevando la guerra política moderna. Básicamente esa es la conclusión y ese es el hilo conductor que vamos a ir desarrollando acá. ¿Ya? Y otro concepto que saltó y que también lo mencioné es la cultura lúdica. ¿Qué entendemos por cultura lúdica? Cultura lúdica básicamente es todo lo que el hombre manifiesta en términos de juego, ¿ya? Dentro, obviamente, del campo cultural, dentro de la cultura. Aquí tenemos, por ejemplo, Johann Huizinga, ya lo mencionamos. Johann Huizinga hablaba de que la cultura se creó jugando. Estos son grandes referentes para definir la cultura lúdica, por eso estoy pasando por ello. Roger Caillois, que es un continuador, y él es un antropólogo, lo que él hace es concebir a los juegos, ya, si bien es cierto, Huizinga dice, los juegos cristalizan creencias y de alguna forma ayudan a transmitir ciertas creencias a través de estas cápsulas, digamos, que son los juegos. Carvalho dice, además, los juegos sirven como canales de satisfacción de impulsos. ¿Ya? Por ejemplo, él menciona concretamente que hay distintos tipos de impulsos. El impulso competitivo del ser humano, el impulso de suerte en el ser humano, el impulso de vértigo del ser humano y el impulso de imitación. Cada uno de estos impulsos son satisfechos en términos culturales gracias a ciertas actividades que no necesariamente son juegos y actividades que son juegos. Por ejemplo, el deseo de competencia uno lo puede satisfacer compitiendo en el trabajo o compitiendo contra otras personas, y también y también a su vez tiene la forma de satisfacerlo de forma lúdica, fútbol, tenis, etcétera. Cualquier tipo de deporte que sea competitivo satisface un poco este impulso. Entonces lo que dice Roger Caillois básicamente es que el ser humano no, además de cristalizar creencias, porque considera que son importantes o son trascendentales para la historia y el futuro, diseña juegos para
que estos impulsos sean canalizados y el ser humano no se desborde, ¿ya? Básicamente, en ese sentido, los juegos además contienen y canalizan ciertos impulsos que nosotros tenemos en la cultura, ¿ya? Otra autora importante también que habla de Katia Mandoki, que un poco refuerza la idea de Roger Calois al decir de que además de que los juegos de alguna forma, de que los juegos entre comillas lo que hacen es canalizar estos impulsos, también lo que hacen es eh, mostrarnos un cara y sello de estas creencias, ¿ya? Como que además de canalizar, muestran un cara y sello, un blanco y un negro. Y, eh, y aquí voy a volver, después voy a volver, pero quiero que entiendan que cuando ella habla del blanco y negro de las creencias, o de los juegos en general, dice que hay dos formas de cristalizar una creencia o de cristalizar un juego. Una forma como, digámoslo, llamémosle positiva, y una forma un poco negativa. La positiva es la del prendamiento, que es cuando el ser humano crea juegos para abrazarse de su humanidad propia, como para difundir, digamos así, valores positivos para él mismo. ¿Por qué? Porque son juegos además que en su mecánica, en su estructura, hacen sentir y transmiten inclusive la creencia casi como que el ser humano se está aprendiendo al mundo. Y cuando se refiere a aprenderse, ella lo refleja en una metáfora muy linda, que es como, que es prenderse para ella, es la acción que tiene, por ejemplo, el recién nacido con el seno materno, que es lo único que para él es importante y en realidad para él es tan importante que se prende y se apega al mundo gracias al seno materno. Entonces, el lado positivo del juego es que además de todo lo que mencioné, de que cristaliza y canaliza, lo que hace también es ayudarnos a adaptarnos y abrazarnos al mundo. Pero también tiene tiene otro lado, tiene otra faceta, digamos así, de juego, que es el lado más negativo, que es lo que llama el prendimiento. ¿Y a qué se refiere con el prendimiento? Se refiere a esta distancia estética, le dice que nosotros tenemos de repente frente a las cosas, pero que a pesar de eso nos entretiene, ¿ya? Por ejemplo, el juego cruel, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué más cruel que un niño tratando de matar hormigas con una lupa? Uno puede sonar, o sea, puede sonar que es terrible, que es cruel, pero el niño de alguna forma también se relaciona con el mundo de esa manera, ¿ya? Él aprende del mundo a veces de forma cruel. Y nosotros también tenemos esa forma. ¿Y por qué llevo y elevo y conllevo a esto? Porque de alguna forma lo político y lo lúdico, lo político en particular, tiene también estos dos lados, ¿no? Este lado como más de buscar alianzas, como de luchar por una causa, pero también tiene un lado que tiene que necesariamente combatir con otro para poder posicionar su idea, su creencia, su ideal, ¿ya? Entonces hay una, por una parte, hay una parte que integra, pero también otra parte que divide, ¿ya? Y hay otro autor que también lo mencionaba, que no lo mencioné, pero es Cristóbal Hoplasel, que es chileno. Él habla un poco de la tridimensionalidad de existir y como que trata de dar fundamento a todo lo que mencionaban los otros autores, diciendo que nosotros a veces vivimos creyendo ciertas cosas que son absolutas, pero también a veces necesitamos distraernos y necesitamos como suspender el juicio para poder hacer para tener una mirada mucho más amplia de lo social o de lo político, ¿ya? Básicamente eso. Volviendo a Mandoki, que habla como de que lo lúdico tiene estos dos elementos, como un lado como positivo y el lado como negativo. Un politólogo del siglo XX, Carlos Carl Schmitt, dice, por ejemplo, de que esta misma sensación, de hecho esto es un símil que hago yo, no es que lo haga él, porque Mandoki es más moderna que Carl Schmitt, pero esta misma sensación de que hay un lado como bueno y malo de la política, un lado como integrador y otro de división, Carl Schmitt la representa muy bien cuando él habla de que lo que define lo político es la relación amigo-enemigo. Así como la relación lo que define la economía es el binario rentabilidad no rentabilidad o utilidad no utilidad, y quizá lo que define, por ejemplo, la religión es bien y mal. Para Carl Schmitt, lo que define a la política, el binario que define la política es amigo-enemigo. O sea, y el enemigo no es, esto, algo muy importante, el enemigo no es el enemigo que yo me encontré en la calle y que me molestó, que me tiró una talla, sino que el enemigo es un enemigo público de la comunidad, ¿ya? De hecho, él dice, un conjunto de hombres que quisiera eventualmente, de acuerdo con una posibilidad real, se opone combativamente a otro conjunto análogo. O sea, se forman bandos en lo político y eso es natural que se forme.
solo es enemigo, aquí dice el enemigo público, pues todo cuanto hace referencia a un conjunto tal de personas, o en términos más precisos, a un pueblo entero, adquiere eo, ipso carácter público. Eso quiere decir de que no es, el enemigo no es el con el que me peleé, no es mi ex, no es con el que yo estoy mala porque me tiró una talla mala, sino el enemigo público en política es aquel que está en contra, derechamente, de tus ideales con respecto a la comunidad, tus ideales con respecto a lo que tú concibes como positivo para la comunidad. ¿Ya? Y es público porque no es un enemigo que derechamente te anda buscando, o sea, sí, te anda buscando para poder derrotarte, pero públicamente se conoce que tú estás en contra de él. ¿Ya? Eso es básicamente. Y volviendo un poco al tema de la cultura lúdica. Entender la cultura lúdica entiende, o sea, ayuda a entender fundamentalmente lo que es la cultura política de la época. Y cultura lúdica es fundamentalmente, y lo mencioné, pero aquí lo voy a recalcar, es todo aquello que es representado en juegos, es vivido como juego y es continuamente construido desde el acto de jugar. A su vez, la ludicidad que mencionamos también es la capacidad de algo o de alguien para ser transformado en juego. Debe entenderse como un criterio de sentido. Puede existir ludicidad en las cosas o puede existir incluso ludicidad en las personas. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? Que en lo político, nosotros no solamente tenemos una lucha formal, partidaria, de elecciones, sino que también existe un ámbito un poco más, no sé profundo, pero más superficial, pero más, derechamente más lúdico, más que parece derechamente un juego, en donde uno lo que hace es, y insistir en este lado negativo y positivo de la política, ludificando cosas, o sea, en el sentido convirtiendo en juego los símbolos o los elementos que de una forma representan al enemigo, o de forma negativa, y por otro lado, de forma positiva, los propios, los símbolos nuestros, tratando como de hacernos parecer como superiores contra ciertos enemigos. Y también se ludifican personas, o sea, se vuelve a ironizar y se vuelve también a ludificar o convertir en juego el acto de ridiculizar a las personas y a su vez enaltecer a otras. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque parece ser que lo político a veces se entiende como algo demasiado formal, que si bien es cierto, eso cumple es parte de una arista de lo político, dentro de la política también existe mucho de ludicidad, o sea, mucho de juego, mucho de distraer, mucho de ironizar, muchas cosas que uno vive generalmente en un juego, en un juego competitivo en particular, ¿ya? Que no siempre es esto una lucha así como de caballeros, como tan noble. A veces la guerra en concreto, si bien es cierto, tiene cierta constitución de reglas, también existe a veces cierta ruptura de reglas, porque necesariamente para vencer a tu enemigo tienes que ser impredecible. O a veces tiene que derechamente también desmoralizarlo psicológicamente. Entonces, cuando hablamos de política, guerra y juego, hablamos de que lo político tiene mucho de juego, y a su vez el juego también tiene mucho de política. ¿Ya? Hay una relación simbiótica increíble entre estos dos ámbitos, y esto no quiere decir esto que no se pueda diseñar una estrategia en torno a eso, y que sea solamente jugar, distraerse. No, derechamente al existir esto, al contrario, exige necesariamente construir una estrategia política para poder de alguna forma ir avanzando, ¿ya? Ir venciendo al enemigo. Y es porque la cultura lúdica en general y la cultura política, que tienen una relación simbiótica, tiene 4 niveles y que hay que analizar de forma profunda para no quedarse solamente en el jugar por jugar. Hay un nivel sociohistórico que es como ver cuál es el nivel sociohistórico que estamos. ¿Estamos en la prehistoria o estamos en la Edad Media o estamos en la Edad moderna o transmoderna? El nivel filosófico, cuáles son las creencias que están ahí cristalizándose a través de los juegos y que por ende nosotros podemos aprovechar en la guerra política. El nivel tecnocultural, cuál es la materialidad que existe, qué tecnologías tenemos. Tenemos teléfonos, tenemos realidad virtual, tenemos redes sociales, tenemos diarios, tenemos revistas, tenemos televisión, tenemos YouTube. El nivel tecnológico, ver muy bien que, porque cada tecnología está a su época. O sea, estamos claros que YouTube, por ejemplo, es la nueva radio o la nueva televisión. Ya quizá la televisión está un poquito atrás en cuanto a difusión de ideas políticas. Entonces siempre hay que analizar este nivel, que a veces nos quedamos con eso solamente porque
porque creemos que basta con tener el medio, pero para tener el medio hay que tener conciencia histórica, conciencia filosófica de la situación y obviamente conciencia tecnológica. Y un nivel menor, no menor, es el tipo de hombre, ser humano que se está construyendo, que es el nivel de sistema de personalidad, que podríamos llamar como el nivel de personalidad. ¿Cuál es el hombre que está en esta época, bajo qué creencias y bajo qué elementos tecnológicos lo estamos construyendo o se está construyendo? Porque hay que entender que en política hay ganadores y perdedores. Hay gente que está al margen y gente que está realmente gobernando la situación política y cultural. Entonces, entender qué tipo de hombre están construyendo, o ser humano, para la gente que es un poquito sensible con ese concepto. ¿Qué tipo de ser humano se está construyendo? ¿En base a qué tecnología, en base a qué filosofía y en base a qué, y en qué periodo histórico en concreto estamos? Eso es importante. Y aquí hay un tema que no voy a profundizar porque este es materia de otro, este es harina de otro costal como tienen en el campo, que es la época en la que estamos, en particular, es una época transmoderna. ¿Qué significa esto? Significa, en particular, que vive una época donde nada es sólido y todo va cambiando y todo se busca cambiar. ¿Ya? Incluso lo que es lúdico se va cambiando constantemente, lo que es cultura se va cambiando constantemente. Nos han insertado culturalmente, y esto no es espontáneo, el bichito de la ansiedad de que todo tiene que cambiar constantemente. ¿Ya? No hay una modernidad consolidada, ni tampoco una posmodernidad como si fuera una modernidad que no sabemos para dónde va. Al contrario, hay una constante ansiedad compulsiva por querer cambiarlo todo. ¿Ya? Y para poder cambiarlo todo de forma permanente, casi como si fuera una revolución permanente, diría Trotsky, es necesario necesariamente tener un escenario en donde todo sea lúdico. Entonces, pensar lo lúdico no es necesariamente dejarse llevar por lo que ellos han hecho, sino que es derechamente pensar lo lúdico para generar una contrarrevolución. La época actual es muy lúdica. Eso lo han dicho muchas personas, han dicho que se dice, hay muchos autores que mencionan esto, de que el futuro de todo, de nuestra cultura es lúdica. ¿Y qué está sucediendo entonces? Que todo lo que actualmente estaba tan formalizado se está desnudando, está abriéndose, lo están deconstruyendo, lo están abriendo derechamente para poder hacernos vivir la cultura como si fuera un juego. Entonces, ante eso, y ante esa circunstancia, diría Arturo y hacer, lo que tenemos que hacer, lo que yo propongo hacer, es pensar esta situación para aprovechar la energía vital o la energía cultural que existe actualmente, aprovechar las creencias para contrarrestar las del enemigo. ¿Ya? Y evidentemente da un paso también para analizar qué está sucediendo, cómo se está manifestando esta cultura lúdica hiperludificada, llamémosla así, o donde todo el juego parece, donde todo se ludifica, donde al parecer casi nada vale la pena, y todo, aquí, al parecer que incluso los criterios ya no son buenos y malos, parece que ese es aburrido y entretenido, ¿ya? Entonces, ¿cómo pensar eso? O sea, pensar eso para poder pensar, valga la redundancia, una contrarrespuesta a lo que ellos ya han generado. Ya nos han ludificado, entonces ¿por qué nosotros no podemos pensar una contrarrespuesta más ludificada también? ¿Ya? Y el quinto nivel, que si bien esto aquí mencionamos 4 niveles, es el nivel vital, que es como el nivel personal, ¿ya? Y aquí la situación se pone política, porque aquí derechamente nosotros tenemos todo por combatir. Aquí este es el espacio, este es el nivel donde nosotros podemos decir, donde a pesar de que ellos han cambiado la cultura, o a pesar de que han cambiado tanto la cultura, aquí nosotros podemos tomar decisión vital. ¿Y qué se refiere con el nivel vital? El nivel vital me refiero fundamentalmente a el cómo una cultura en particular resiste ante una hegemonía cultural de un determinado grupo político. ¿Ya? En particular entonces significa cómo nos apropiamos de la ludicidad que existe en la cultura para ejercer contrarrespuesta o resistir. ¿Ya? Y quien entrega una muy buena definición de este nivel vital es Ortega Set, quien menciona de que a todo esto él dice de que lo lúdico no es algo, insisto, necesariamente infantil, como lo mencioné anteriormente. Él al contrario dice que es parte incluso de una fuerza natural del ser humano. ¿Ya? O sea, anteriormente mencionamos varios autores que mencionaban un poco el fundamento de lo que es lúdico, la importancia de la cultura lúdica, y cómo los juegos se expresan, etcétera. Pero aquí Ortega da una cuestión muy importante. Y dice, por ejemplo, dice, la actividad original y primera de la vida es siempre espontánea, lujosa, de intención superflua. Es libre expansión de una energía preexistente. No consiste en salir al paso de una necesidad. No es un movimiento forzado o tropismo, sino más bien la liberal ocurrencia, el imprevisible apetito. Lo que dice
Jorge Ortega Gasset, y lo que trata de hacer también para poder contrarrestar el pensamiento utilitarista de Charles Darwin, es decir, que el ser humano, en primera instancia, y esto es muy importante entenderlo, tiene una energía vital que lo hace buscar el satisfacerse con la vida antes que satisfacerse con lo material. ¿Ya? El ser humano funciona, según él, como un verdadero deportista. Lo que busca es, el ser humano es, no diríamos entretenerse, pero sí darle un sentido lúdico a sus actividades, porque para él es más importante sentirse en constante desafío que simplemente estar buscando alimento para poder sobrevivir. ¿Ya? Eso no quiere decir de que el hombre se lo pase jugando y que por ende sustituya el juego al alimento. No, al contrario, él dice que el ser humano, para darle un sentido a su vida, además de alimentarse y todo eso, pero darle un sentido más trascendente, se exige a sí mismo ser un jugador, se exige a sí mismo verse como un deportista, se exige a sí mismo desafiarse a sí mismo constantemente, por ende se exige a sí mismo jugar la vida más que simplemente cumplir y hacer trámites. ¿Ya? Y esa exigencia es súper necesaria porque el juego en general, y aquí hago un resumen de cómo yo consigo el juego, en base obviamente a todas las referencias que mencioné. El juego tiene 4 niveles que se expresan a veces de manera complementaria, a veces todos, o a veces uno, o dos, o tres, o cuatro. El juego es distractivo, en primer instante, te distrae, te lleva a otro mundo, esto está claro, es ficticio. Es formativo, o sea, el juego puede educar, ¿ya? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la educación parvularia con los niños? ¿Ya? El juego comunica, o sea, el juego, por ejemplo, puede transmitirte un relato, una historia, una forma ideológica a través del juego, ¿ya? Una ronda, por ejemplo, o jugar a contarte una historia, eso se da a nivel comunicativo, y hay un nivel transformativo que es cuando ya el juego cuando tú derechamente tomas el juego como una herramienta política, ¿ya? Derechamente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el juego cristaliza creencias, socializa prácticas y funciona como un canal representativo de lo cultural, ¿ya? Cuando uno cuando uno ve la relación entre juego y cultura, se da cuenta de que todos los juegos que el hombre diseña es parte de las creencias que el hombre tiene, pero también de ciertas creencias que el hombre quiere cristalizar. Básicamente eso. Y insisto, insisto en esto, disculpe lo reiterativo, el juego el ser humano busca diseñar juegos para cristalizar creencias que para él, en algún momento histórico particular, le sirvieron para sentirse bien con la vida, o adaptado a la vida, o más que bien, más que feliz, apto, ¿ya? Entonces, por eso es importante también Ortega y Gasset y todos los autores que mencioné, porque la cultura lúdica, la ludicidad, lo lúdico en general, funciona, insisto, como un canal adaptativo para poder seguir avanzando y progresando, ¿ya? Es una que permite progresar, no es algo que necesariamente sea solamente para distraerse. Bien. Y aquí, bien, si dijimos que el juego sirve para esas 4 cosas, hay que igual jerarquizar. En la medida que el ser humano busca progresar culturalmente, también tiene que necesariamente, y esto es una creencia particular, apropiarse de lo lúdico para poder transformar la cultura, ¿ya? En ese sentido, hay 4 niveles que son importantes mencionar. El nivel distractivo, que es cuando el juego simplemente te distrae, lo mencionamos, hasta el nivel transformacional. Y esto expresa 2 posiciones bien claras. El juego como un acto pasivo, y por ende, hecho para un sujeto pasivo, y el juego como algo más político y transformacional que convierte necesariamente esto en el juego en un canal para sujetos activos, ¿ya? Entonces, meterse en lo lúdico es no solamente estudiarlo, sino que también apropiarse de él para crear, diseñar, pensar, reaccionar, resistir, ¿ya? Lo lúdico no es algo, insisto, solamente para niños, es algo muy adulto a veces, y le ha servido incluso, y les sirve todavía a los militares también, para comprender cómo se refleja la guerra militar entre naciones, o incluso las propias guerras civiles en gestión, como la que estamos viendo actualmente en Chile, ¿ya? No voy a andar más en eso, quiero solamente que se entienda de que lo lúdico también tiene niveles, ¿ya? Y en la medida en que vemos lo lúdico de forma más cercana a lo político, pensamos profundamente en el juego y lo lúdico como algo transformacional, como un cambio de transformación social, ¿ya? Bien, y ahora vamos a avanzar un poco más en materia. La política guerra vista desde la ludología política. Históricamente, cuando nosotros concebimos la guerra, generalmente la relacionamos con el ajedrez,
todos hemos jugado ajedrez alguna vez, o hemos visto jugar, o conocemos al menos las reglas. Sabemos que es un tablero cuadriculado, donde cada una de esas piezas tiene una función, y también tiene ciertas habilidades y competencias. Una se puede mover, uno se mueve en L, otro se mueve en diagonal, una se puede mover para todas partes, y hay una pieza clave que hay que proteger, ¿cierto? Que es el rey. El rey no se le protege dejando que lo maten, sino que hay que evitar que lo acorralen, ¿ya? Y históricamente, la guerra política contemporánea y lo político, todo lo que tenga que ver con lo político, se concibe constantemente como desde un punto de vista bien verticalista, como que si yo quiero vencer a mi ejército o al bando contrario, al partido político, al movimiento social contrario, etcétera, tengo que necesariamente vencer al líder. Tengo que necesariamente acorralar al líder para que el resto del batallón, de alguna forma, se desmoralice. Es una creencia muy típica en la guerra medieval, inclusive, ¿ya? Y es porque justamente el ajedrez es de la época medieval, más o menos, ¿ya? No tengo la fecha exacta en este partido, pero es un juego que se diseñó para eso. Se diseñó para expresar la guerra política en esos tiempos. Entonces, pensar la guerra política desde el ajedrez está totalmente desactualizado, ¿ya? Totalmente desactualizado, porque no ayuda ni siquiera a entender ni una pizca de cómo el 18 de octubre se gestó, cómo el 18 de octubre se gestionó, cómo el 18 de octubre, y en general, cómo, en general, un adversario como la izquierda ha logrado avanzar tan poderosamente. No ayuda a nada. Nomás, una pizca. No ayuda a entender nada porque primero que todo este juego fue diseñado en la Edad Media. Y por eso yo le expliqué anteriormente que a cada cultura, cada juego. Y a cada juego, cada política. ¿Ya? Al contrario, los juegos de guerra y poder de hoy se basan más en el concepto de posicionamiento, definido en la guerra contemporánea como el ir ganando territorio para asegurar legitimidad, o sea, seguridad de poder, y poder le hace capacidad para condicionar el comportamiento del bando contrario. Es decir, si bien es cierto, cuando uno juega ajedrez, piensa constantemente en lo que va a hacer el otro, pensar quizá hasta los jugadores expertos lo saben, juegan hasta quizá 3 o 4 jugadas a futuro de lo que se podría hacer. El ajedrez actualmente nos ayuda a entender cómo, de alguna forma, en un plano más liso, en un plano quizá más líquido, una cultura que quizás está totalmente muy lubrificada, muy amplia, muy ambigua, muy líquida, diría Zygmunt Bauman, muy, para los que entiendan, eh, muy donde nada parece ser lo que es, ¿ya? Donde al parecer no hay tablero, casi no hay tablero. Entonces, comprender la lógica de guerra del ajedrez ayuda a entender ciertas cosas, pero no todas, porque actualmente el territorio es distinto, el tablero cambió, por ende el tablero es otro, y hay que verlo desde otro punto de vista, y por eso también es el objetivo de esta charla. Aquí voy a tomar un poco un diagrama, una imagen que utilizaron Pablo Castillo y Camilo Mejía, grandes estudiosos de politología, chilenos a todo esto, y que justamente también profundizan un poco en torno a que hay que necesariamente cambiar el paradigma. No voy a leer todo porque esto es un poco, pero voy a leer lo clave. Mientras que en una pieza de ajedrez no puede hacerlo, solo puede hacerlo diagramalmente, el ajedrez es claramente una guerra, pero una guerra institucionalizada, regulada, codificada, con un frente, una retaguardia, batalla. O sea, si nosotros entendemos o queremos entender la guerra política desde el punto de vista del ajedrez, tenemos que primero tener instituciones claras, reguladas, codificadas, con un enfrente, con un bando versus otro, un escenario bien clarito, un escenario bien tradicional, así, una guerra incluso con reglas. Actualmente es todo lo contrario, actualmente vivimos una guerra abierta, de espacio liso, en donde uno de los juegos que mejor representa esto es el Go. ¿Ya? Lo propio del Go es una guerra sin líneas de combate, sin enfrentamiento y retaguardia, en último extremo sin batalla, pura estrategia. ¿Ya? En el Go se trata de distribuirse en un espacio abierto, de ocupar el espacio, y ahí la noción de territorio es importante, de conservar la posibilidad de surgir en cualquier punto. El movimiento ya no va de un punto a otro, sino que deviene perpetuo, sin meta ni destino, sin salida ni llegada. Y eso es parte, si uno lo ve bien, uno ve cómo, por ejemplo, operan los movimientos sociales en una marcha, y lo que ocurrió el 18 de octubre y las grandes marchas que ocurrieron después de eso, uno se da cuenta que en primera instancia ellos no se representan, entre comillas, como las piezas blancas versus las piezas negras. Ellos tratan de incluso parecer diversos, amplios, ¿no?
que hay una bandera del movimiento indigenista, que hay una bandera del movimiento feminista, y otra bandera del movimiento, incluso las barras bravas, que algo que uno por lo menos en televisión nunca lo había visto, que se politizaran tanto, que estuvieran unidas, qué bonito, ¿no? Ese concepto de amplitud, como de que ver que todos están bajo el mismo alero, pero que son distintos y que están todos incluso ubicados en distintos territorios, es muy distinto a una batalla de dos bandos, que uno que es lo que uno ve generalmente en el ajedrez, sino que al contrario, una batalla bastante particular, que incluso se generan bastante en distintos frentes, ya que ellos llaman las zonas autónomas, las zonas temporalmente autónomas, que se refieren a zonas que ellos van conquistando. Entonces, ya no es como un cuadrito, ya no es Plaza Italia solamente, en regiones, en Plaza Italia, en el Parque Bustamante, en escuela militar, etcétera, en distintos lugares para que parezca que, primero, que la teatralización de que todo es espontáneo y que están todos haciendo lo mismo, que todas partes están generando este cambio, o que que todos se están movilizando, y no es un partido o un movimiento el que está movilizando, sino que son varios movimientos, que en realidad para ellos ni siquiera son movimientos, son sujetos, ¿ya? Que son ciudadanos, le dicen ahora, ¿entiendes? Es como ver y disipar el conflicto para que se vea que es todos contra el Estado y no un bando contra otro, ¿ya? Tratan de parecer despolitizados, pero es una nueva forma en realidad de conseguir lo político, y por eso este espacio liso de Go, donde es conquistar territorios más que conquistar y matar al rey, es más clave, es muy importante para entender un poco el cambio humano. ¿Ya? Mientras que el ajedrez es fundamentalmente un juego de guerra en el cual se comanda un ejército contra el otro, contra el del oponente, que es lo que mencionaba, el juego es un juego de control territorial. ¿Ya? Voy a explicar brevemente cómo funciona el Go, para que lo entiendan. Go particularmente funciona así. Son distintos, es un tablero, este es un tablero pequeño, pero puede ser más grande, donde uno va poniendo distintas fichas de forma aleatoria para ir de alguna forma ir ganando y sumando territorio. En la medida que tú vas sumando, complementando, rellenando el territorio, vas ganando puntaje. Y por ende es un juego eterno de acción-reacción, pero no para vencer un rey. De hecho, si se dan cuenta, son dos bandos, son piezas negras contra piezas blancas. No hay necesariamente un objetivo único que sería vencer al rey o atraparlo o acorralarlo, como sería el concepto de jaque mate en ajedrez. Que al contrario es, si quisiéramos decirlo así, un múltiple jaque mate en constantes circunstancias, ¿ya? Y ir adquiriendo cada vez más territorio, ¿ya? Esto que parece aún más actualizado que el ajedrez, porque ayuda a entender un poco, incluso yo diría que el Go es más antiguo que el ajedrez, pero en términos de actualización de la estrategia política contemporánea, el Go es mucho más claro en cuanto a cómo funcionan estos movimientos sociales, ¿ya? ¿Ya? Y si quisiéramos hablar de llegar, como decía, a cada juego, cada guerra, cada política, tenemos que igual llegar y retrotraernos también a cómo pueden expresar, ya no tanto los juegos antiguos, sino que cómo expresan los juegos contemporáneos la guerra política contemporánea, ¿ya? Que en particular se conoce como guerra molecular disipada, y lo vamos a explicar después, pero vamos a ir de a poco, ¿ya? Si Go explica un poco esto, hay que ir, siento yo, a un siguiente nivel, ¿ya? Porque si queremos avanzar, si queremos comprender el avance político de un determinado adversario, de un determinado juego político que se esté generando en la sociedad, juegos como StarCraft, por ejemplo, ayudan a comprender una mirada mixta de la guerra, ¿ya? Porque lo vamos a explicar para los que no conocen StarCraft y obviamente les parece un poco demasiado millennial. StarCraft es un RTS, es un juego de estrategia, ¿ya? En donde tú tienes básicamente tres tipos de raza, que son, entre comillas, tres tipos de formas de organizar tu ejército, ¿ya? Porque cada una de estas tiene una personalidad particular, ¿ya? En donde la idea y el objetivo es, tú partes con tu base, de hecho hay una fase de organización donde tú diseñas una táctica para recolectar recursos, que para StarCraft son dos tipos de recursos, son minerales y son gas de espeno, en donde luego de eso, en el juego, necesariamente te obliga a ir a observar al enemigo, ir a observar qué está haciendo, para tú obviamente diseñar una estrategia, generar por ende
unidades que sean representativas de tu propia estrategia. O sea, si el enemigo, por ejemplo, en tu ir a observar al otro, va a atacar por aire, tienes que prepararte para eso. Entonces las primeras unidades de ataque tienen que resistir necesariamente a esos ataques aéreos. Luego de eso tienes que analizar geográficamente el lugar para poder conseguir expandirte, porque así como tienes una base que recopila recursos, que después vas a gastar para generar unidades, tienes que también tener la mayor cantidad de bases para que tu economía y tu macroeconomía crezca. Entonces, básicamente es un juego donde tú organizas, o sea, recolectas recursos, diseñas una estrategia para defender tu territorio, tu base y tus bases complementarias, y definir también cómo ir expandiéndote hacia los lados, ojalá también anulándole el territorio al otro, ¿ya? Entonces, por una parte, tiene mucho de Go, todo el tema de los territorios, como de ir complementando, ir creciendo, ¿ya? Ir creciendo en tu territorio, ir conquistando territorios ajenos también para poder tú creciendo y anular también el avance del otro. También tiene mucho de ajedrez porque primero, hay un enemigo clave. De hecho, hay instalaciones clave que derrotar, que funcionarían como los reyes, digamos, como las unidades claves que sirven para anular el progreso del enemigo. Entonces, es un constante, es un juego de dos bandos, ajedrez, pero a su vez es un constante ir conquistando territorio y anulando el progreso del otro. Ya muy parecido a lo que es Go. ¿Ya? En una segunda etapa de StarCraft, uno rediseña la táctica de revolución de recursos, ve cómo expandir su economía, en qué gasta eso, define ya definitivamente un segundo nivel de unidades para poder avanzar y derrotar al enemigo. Luego genera unidades para ralentizar el progreso del enemigo, lo que mencionaba, que no solamente tú crecer, sino que dejar que el otro, o sea, no permitir que el otro crezca. Potenciar también las bases complementarias que ya había desarrollado en la fase de organización, y luego cuando ya la situación ya está como menos, con la macroeconomía tuya y la del otro están más o menos positivas, también más o menos altas, tienen alta rentabilidad, por ende, corre tanto capital que puedes generar la suficiente cantidad de unidades. Ocurre la fase de definición, que es cuando derechamente se atacan solamente, se defienden solamente, se busca regenerar unidades con todo el flujo de capital que ya está circulando, y también se define concretamente quién gana, que a veces no solamente basta con derrotar todas las bases, sino que las bases principales, que son básicamente las bases que le dan recursos y capital al enemigo. Entonces, es una lucha económica, política y cultural. O sea, cultural no, pero es una lucha económica, política en todos los sentidos. Y para aquellos que no han visto, que no conocen StarCraft, voy a mostrar una partida bien rápidamente para que se entienda cómo se muestran estas tres fases entre dos jugadores que son profesionales de este juego, que son ¿cómo se llama? Digo, de Corea, y aquí ven una competencia internacional. No es necesario que les comparta el sonido, porque quiero que vean más o menos las fases y no se pierdan con el sonido, porque se pueden perder con el sonido. Bien, en primera instancia son dos bandos. Hay una banda, están los Search, que son una raza bien particular, que son rápidos, dinámicos, algunos dicen que son los progres, y están los Terran, que son una especie de especie, solo humanos, pero es una especie de raza intermedia, ultra tecnologizada, muy defensiva, y que por ende, más que generar recursos de forma rápida o generar unidades de forma rápida, lo que busca es generalmente defenderse de forma rápida y protegerse ante muchas circunstancias. Son muy defensivos en ese sentido. Eso no quiere decir que ataquen mal, sino que se refiere que simplemente tienen como forma de contrarrestar al enemigo de varias formas. Ahí están en la fase de organización, donde evidentemente están recolectando, pero también están ya empezando a observarse para ver lo que está haciendo el enemigo, que también forma parte de la fase de organización. Estos son los recursos que yo mencionaba, estos son los minerales y este es el gas vespeno que todavía se genera. Mira, ahí ya están empezando a incluso a expandirse y también a ir a conocer y ver lo que está haciendo el otro enemigo, porque eso sirve para poder diseñar una estrategia. Aquí ya se están observando, se están atacando, pero eso es un troleo. Solamente el objetivo final de esta unidad, que es una unidad obrera que genera recursos, solamente no ataca, o no está hecha para atacar, es simplemente observar.
Aquí, por ejemplo, se dio cuenta ya de qué es lo que está haciendo. Aquí esto es una fase como de observación, de ver qué está sucediendo, en particular con cada una de estas unidades. ¿Ya? Luego también hay unidades particularmente hechas para observar. Esta unidad, por ejemplo, está observando a la otra para ver y quedarse y ver qué va a hacer realmente. Aquí, por ejemplo, están lanzando una unidad de ataque, pero solamente para seguir observando o para empezar a ralentizar al enemigo, para asustarlo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el search se está expandiendo y están ya empezando el ataque para poder empezar a la fase a la segunda fase que mencionaban para poder ralentizar el avance del enemigo. Este juego es bien rápido, todo esto, esta partida es bien rápida. Miren lo que pasa, que genera unidades de ataque, estas son unidades de ataque, no solamente para generar recursos, van a la otra enemigo, van a la parte, ya se están generando, ya se están armando ya la batalla, ya no es solamente observar, sino que atacar y ralentizar, evitar que el otro siga observando, porque si no va a saber lo que yo voy a hacer, por ende, como que para dejar de romper el secreto, para dejar el secreto vivo, digamos, de lo que tú vas a hacer. Y es muy rápido, esto es muy dinámico, es mucho más rápidamente que jugar Go, mucho más rápido que jugar ajedrez. Hay cosas que no voy a poder explicar del todo, por lo dinámico que se vuelve. Pero se da cuenta que ya están defendiéndose porque ya se dio cuenta que lo vienen a atacar. Y así es un constante, esto es importante, voy a parar un poco, es un constante observar lo que está haciendo el otro, diseñar una estrategia para poder anular al otro, buscar unidades que sean efectivas para combatir al otro, asustar al otro. Hay un juego muy psicológico de esto. Ya, mira, imagínense que está atacando por los dos lados. Eso no va a dar éxito, pero sí da un hincapié de carácter, como que ya uno se está posicionando frente a otro, le está diciendo, yo te voy a seguir atacando hasta el final, no pares, que se ve, es que mucho, o sea, y no me voy a detener, que un poco lo que hacían los movimientos sociales, que no paraban de hacer barricadas, no paraban de generar distintos focos, distraer fundamentalmente las fuerzas de orden. O sea, hay una constante distracción, porque no necesariamente se trata de ir a atacar la moneda, sino que sería como una lógica ajedrecista, sino que se trata de, a medida que voy distrayendo, voy atacando, y voy atacando por lugares insospechados, donde el adversario no ve lo que estoy haciendo. Aquí el enemigo se está, o sea, aquí, mira, se dan cuenta, hay unidades ya dentro aquí están solamente haciendo presión, pero aquí, importante, aquí el jugador Search, que es el jugador que juega con estos animales, que estos como con los Search, estas unidades como que parecen muy biológicas versus los trans, lo que tienen que hacer es darse cuenta de que el enemigo lo que está haciendo es generando unidades solamente terrestres, y por ende él está y va a empezar a generar unidades aéreas, ¿ya? Para empezar un ataque aéreo que es insospechado para él, porque es la forma de contrarrestar las unidades que están generando. Y ahí empezó el ataque aéreo, concretamente. Adelanté un poco el video. El enemigo el Terran no tiene forma de contrarrestar eso, a pesar de que tiene varias unidades. La unidad aérea no va necesariamente quizás a derrotar o anular la base, pero sí lo distrae bastante. Y sí anula también el progreso del enemigo, ¿ya? Entonces, aquí hay un rediseño de la estrategia. Empezó atacando por tierra para mostrar presencia, y luego empezó a atacar por aire para empezar a romper la estrategia del otro. Y aquí el otro ya, en un ataque, en una fase de reacción, como de ya me estoy atacando por aire, está generando unidades para contrarrestar el ataque aéreo. Entonces también se está rediseñando. Y el ataque no para, el ataque aéreo finalmente resulta al parecer ser muy efectivo, y sigue atacando en tierra, y finalmente quien decide dejar la partida es el Terran, que básicamente se vio tan abrumado por este ataque aéreo que no tenía cómo contrarrestarlo, derechamente no tenía cómo contrarrestarlo, que se parece un poco a lo que vimos en los movimientos sociales, que no tenían, las fuerzas de orden a veces no tenían cómo contrarrestarlo porque
la guerra molecular se genera constantemente en base a rediseño constante de estrategia. No es como que se genere, no es que voy a atacar solamente, o no es que voy a atacar sí, directamente solamente con unidades, digamos, terrestres, o voy a simplemente hacer una marcha masiva y todo, sino que voy a buscar distintos focos y voy a atacar de distintas maneras a su vez, ¿ya? En muchos sectores, en muchos momentos de octubre, noviembre y post 18 de octubre, vimos esta saturación, ¿ya? Y que no necesariamente, y aquí lo ven muy bien, no necesariamente era 1 millón de gente que estaba metida haciendo estos eventos, sino que simplemente era gente que conocía bien el territorio, que es lo que sucedió, por ejemplo, con la quema de los metros, que sirvió como efecto de distracción, y necesariamente las fuerzas órdenes se vieron totalmente distintas. Y no, insisto, no es que hubieran 1 millón de personas contra 1 millón de carabineros, al contrario, eran quizás 200 insurrectos versus 2000 fuerzas de orden, pero que estaban totalmente, primero, estaban coordinados y estaban disipados en todo el territorio en donde se hicieron las movilizaciones. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando uno piensa en la guerra política contemporánea, piensa necesariamente en que, y lo que estamos pensando actualmente en esto, es que estamos en una situación de margen, estamos en una situación recién de organización, ¿ya? Donde estamos diseñando una táctica, yo le llamo una recolección de patriotas en vez de unidades, estamos observando constantemente la acción molecular adversaria, estamos viendo lo que hace el otro, estamos empezando a generar referentes comunicacionales, youtubers, por ejemplo, o algunos partidos, movimientos que están surgiendo, y estamos también analizando de manera quizá en forma un poco más intelectual la expansión territorial del enemigo, ¿ya? No podemos todavía pensar en otra cosa porque estamos todavía formando las líneas, ¿ya? Y como vimos en un momento, la batalla todavía no podemos ir a pelear porque podemos incluso ser más cuantitativamente, pero cualitativamente todavía no tenemos el peso para ir anulando y ganando territorio del enemigo en particular, ¿ya? Entonces, en esta fase de resistencia frente a una hegemonía cultural de la izquierda, uno tiene que estar en una fase de organización y que se puede traducir básicamente en resistencia para pensar, para formar, para aliarse, para conversar, dejar de pelear porque no estamos en la guerra todavía, tenemos que prepararnos. Básicamente la fase de organización, así como en StarCraft, es una fase de preparación. Yo le llamo organización porque eso es, pero es también en su espíritu, preparación, ¿ya? ¿Y cómo se da en concreto, en nivel como ya más profundo, la guerra molecular? Que quizá la quisimos expresar aquí en StarCraft, pero voy a profundizar para subir un poco el nivel. Fuente, esto me lo acaban de pasar la tarde, el canal YouTube Pensando la Nación. ¿Ya? No, esto es algo, no es algo de elaboración propia, pero que sí comparto bastante, porque es lo que significa actualmente y lo que se ha viralizado en nuestras líneas como la revolución molecular discipada. Entonces, ¿qué es la revolución? Va a ser un cambio profundo. Esto es molecular porque no es partidista, no es infraestructural, no es supraestructural. No se da en algún campo concreto, se da en todos los campos posibles. Es disipada, no es a modo vertical de organización y poder. Ya no es un ataque directo, no es un ataque 1 a 1, es un ataque constante, ¿ya? Es un ataque permanente, un ataque que se da en lo cultural, en lo político, en lo vocacional. Se da en distintos campos, ¿ya? En la economía, la política, la educación, las costumbres, la religión, la salud, la familia, ¿ya? Aquellos que crean de que la guerra molecular, este ataque constante, que lo podemos ver incluso en el video de StarCraft, se da solamente en un ámbito o se da en un instante o está calladito ahora porque estamos en pandemia, está totalmente equivocado. Actualmente esto se da en varios frentes, se ataca de diversas maneras, porque lo que busca es generar fisuras, ¿ya? Generar fisuras. Como vimos en el video de StarCraft, lo que busca constantemente es generar fisuras, espacios. Y como vimos, lo que hizo el jugador de Search versus el Terran, lo que estaba haciendo, no era necesariamente sacar de frente. Lo que estaba tratando de hacer es introducir unidades para generar fisuras. ¿Para qué? Para que en esos espacios que tú logras, de alguna forma, romper del enemigo, esos territorios que logras romper, que logras desterritorializar, mencionan ellos,
instalarte, ofrecer una idea, una creencia, ¿ya? Por ejemplo, el narcotráfico funciona muy bien como una fisura, ¿ya? Que es una fisura que ataca varios frentes. Ataca la seguridad nacional, porque evidentemente estos tipos son delincuentes y armados. Ataca al campo religioso, porque se dice y se concibe la droga como algo positivo. Y ya incluso se deja de pensar la drogadicción como un trastorno mental o como una enfermedad, se ve como natural. Y también ataca la educación, porque se trata de inmiscuir, y se trata incluso en los libros de historia, en libros de biología, como la marihuana como una droga blanda, ¿ya? A pesar de que el Estado tenga toda una ley que vaya en contra y tenga toda una institucionalidad hecha para ir en contra de la droga, de a poco lo que es la droga en general se va inmiscuyendo y se va inmiscuyendo en diversas formas, ¿ya? Y aquí vemos también distintos tipos de fisuras que se generan. Por ejemplo, insisto, está el narcotráfico, el tema de la agenda de género, la homosexualidad, los trastornos mentales, concebidos como naturales, como que ahora todos somos depresivos, distintos tipos de ideas que se van como viralizando. El consumo de drogas afecta a lo político, lo ocasional. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque no es un ataque lineal, no es un ataque hacia una cosa, no es un ataque hacia la moral del mundo, no es un ataque hacia la patria en términos como bien, como monólogo, como hoy están atacando la patria. Están atacando la patria bajo diversos frentes y de diversas formas. Y por eso yo los quería llevar a StarCraft, porque es un juego que expresa un poco eso, que es un ataque continuo del territorio enemigo o del territorio tuyo propio bajo diversos frentes, generando fisuras, porque es la única forma de poder entrar, ¿ya? Y de hecho, lo vemos aquí, la forma en que fue entrando y para ganar fue rompiendo fue rompiendo algunos espacios. Primero parto terrestre, lo fue extrayendo, forzó al otro a que construyera unidades terrestres para que después el ataque aéreo sea más efectivo, para que no haya contrarresta, para que no haya contrarrespuesta, que es un parte de lo que hacen constantemente. Entonces, cuando alguien logra entrar en tu territorio de esa manera, aunque tú lo contrarrestes, aunque tú reacciones, es tan efectivo el ataque porque ya generó la fisura, ya se dan cuenta, y no son tantas unidades, son 6, pero ya generó la fisura que puede destruir y totalmente anular totalmente el enemigo, al punto que el otro decida completamente rendirse ante el ataque minoritario, pero bien efectivo, bien puesto. ¿Por qué? Porque el adversario político, en este caso, lo que hizo la izquierda fue generar un espacio concreto para ir metiéndose concretamente. Y a pesar de que tú trates de reaccionar, generando unidades que traten de contrarrestar, fuerza tu economía a que tú le hagas caso. Fuerza tu política, fuerza tu unidad, fuerza todo a que tú le hagas caso y que tú constantemente le respondas, más que crees un discurso o más que generes realmente o que hagas prevalecer tu idea. ¿Ya? Eso es muy importante. Y a través de agenciamientos. ¿Qué se entiende por agenciamientos? Se entiende a atacar por distintas vías, distintas áreas de la cultura, ¿ya? No solamente estos grandes campos, sino que tocar también otros campos más artísticos, quizás el arte, la música, la literatura, el cine, el deporte, el derecho de vivir en paz y toda esa parafernalia que ellos crearon y que de alguna forma, por generar el discurso del resentimiento, hicieron cada vez más aceptable que su música se convirtiera en himno, ¿ya? Antes, la música de los prisioneros, si bien es cierto, se escuchaba, ahora parece son himnos, porque generaron la fisura, porque concientizaron a la gente a creer de lo que ellos, a la sensibilidad que ellos estaban generando, era la sensibilidad que era la real, la importante. ¿Y cómo representar esa sensibilidad? Bueno, a través de música que tenga un lenguaje resentido, que tenga un lenguaje de lucha de clase, que tenga un lenguaje de los pobres contra los ricos, etcétera. ¿Ya? Entonces, importante. Y para terminar, los juegos competitivos que jugamos son la consolidación cultural de la forma en que la guerra política se está ejecutando, ¿ya? No basta jugar lo tradicional, es importante monitorear lo actual para revelar la forma en que los creadores de juegos están mostrando cómo opera la cultura actual.
jugar videojuegos no necesariamente puede ser algo muy distractivo, pero si uno se va por el lado transformativo, uno puede pensar en estrategias de guerra pensando en lo que la misma cultura lúdica te está comunicando. Entonces, hacer la ligación de manera intelectual, académica, investigativa entre cultura lúdica y cultura política ayuda mucho a comprender cómo se efectúan estos movimientos y estos avances políticos. Y finalmente la anatomía de la cultura lúdica ayudará a comprender la forma en que el ser humano combate políticamente, ¿ya? Muy importante, y especialmente centrándonos en los videojuegos competitivos, ¿ya? Así que por ende, dejo abierta el micrófono para que conversemos, dialoguemos, y este mensaje que únete realmente a la guerra cultural significa alinearse, ¿ya? Alinearse y pensar derechamente qué vamos a hacer ante una situación de una estrategia que está constantemente atacando, generando y anulando al enemigo. A nosotros, en este caso, que somos su enemigo. Muchas gracias. Oye, Guillermo, excelente. ¿Me puedes dar el hosting, porfa, para ver el tema de las preguntas? Chicos, recuerden, bueno, manito levantada, ¿cierto? No sé si me lo diste a mí o no. No, me aparece José Salinas como anfitrión. Vayan levantando la mano por mientras para yo ir seleccionando ahí a las personas que quieran hacer alguna acotación, reflexión, preguntar algo quizás que no haya quedado muy claro. ¿Me diste la sala o no? Ah, sí, ahí sí, ya. Tengo acá Comunidad El Retorno del Rey, medio nombre. Voy a darle el pase, ¿cierto? Para que pueda hacer su pregunta. Ahí creo que te pregunté para que puedas activar tu audio. Ahí sí. Ah, ok. Al Guillermo igual. Guillermo, ahí sí, a ver. Ahí sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Hola, mi nombre es Esteban y quiero hacerle la pregunta a Guillermo. Bueno, primero agradecerle por la charla, muy ilustrativa, muy interactiva también. Interesante cómo el tema de los juegos van reflejando un poco la sociedad y la sociedad se ve reflejada también en el tema de los juegos, como tú mostrabas StarCraft. Mi pregunta es, hiciste mención de Félix Guattari, si no me equivoco, sobre el tema de revolución molecular. ¿Tú podrías recomendar, aparte de esa literatura, qué otra literatura nos podrías recomendar tú para poder entender este esquema que tú muestras a través de este tema de los juegos? Sí, claro. Mira, Guattari no lo expresa como lo expreso yo, en el sentido de que él no habla de juegos. Lo menciona así, a veces quizá como un recurso literario, así como una metáfora, pero no hace la ligación, ¿ya? Pero Guattari, el libro principal es La Revolución Molecular, de Félix Guattari Deleuze. Ese libro hay que leerlo casi como por obligación. Y recomiendo toda la producción intelectual que se está generando en torno a eso, ¿eh? Te recomiendo, por ejemplo, leer La estructura discursiva de los murales de Pablo Castillo para optar al magíster de análisis comunicacional, comunicacional, creo que se llama el magíster, que lo mencioné también en el Power. Busca Pablo Castillo Ibáñez y Carlos Mejía, ellos tienen una tesis muy buena. Recomiendo también para entender cómo opera la revolución molecular anticipada el canal RCT, del cual yo también he participado. También he participado hablando, tengo ahí 4 videos. Y también recomiendo el Pensando la Nación, que es otro canal también, que también explica muy bien en sus primeros videos especialmente cómo opera la revolución molecular, ¿ya? Ellos también tienen mucha más bibliografía y la pueden recomendar y la puedes recibir ahí también de parte de ellos, de su canal, buscarlos también por YouTube. Y en general, ya ahí me pongo un poco más personalista, puedes también leer mis papers.
Puedes buscarme en academia.edu. Tengo ahí, hablo sobre el fenómeno de la transgamificación, que no lo hablé ahora porque no quería, no quería, no quería evitar, o sea, no quería irme por otra rama, pero que tiene un poco que ver con eso. ¿Ya? Ya. Los papers están con tu nombre, ¿verdad? Sí, Guillermo Sepúlveda Castro. Pone Guillermo Sepúlveda Castro más videojuegos y voy a ver. Ok. Ya, pues, muchas gracias. Vale, un gusto a ti. Gracias a ti por preguntar. Chicos, ¿alguien más? Porque de verdad hay tiempo, no hay nadie que ha levantado la manito aparte de la persona, ¿cierto?, que habló recién. Con toda la confianza. Camilo Herrera, ¿tú quieres hablar, decir algo? Camilo, te voy a desmutear para que puedas hacer tu pregunta, ¿ya? Ya, Camilo. ¿Se escucha, no? Sí. Sí. Súper. Bueno, o sea, no sé si sea obligatorio hacer una pregunta, puedo hacer una intervención más que una pregunta, ¿no? Sí, también una reflexión, comentario, lo que Ya, mira, en pedagogía, que es lo que yo ejerzo, hay un término que se llama gamification of learning, que significa que para aprender el cerebro necesita estar por ejemplo, con estructura de juego, ¿ya? Porque el cerebro así funciona, porque como lo explicó Guillermo, ¿cierto? El cerebro tiene produce en su estructura hay una parte que necesita constantemente el estímulo de los juegos, esa sensación de ricura de, oh, bacán, esto es un juego. Así mismo se genera la estructura dentro de la clase. ¿Ya? El tema es que cuando uno crea juegos para los alumnos, uno le está implementando estructuras mentales también. ¿Ya? Así como por ejemplo, no sé, porque se aprende un verbo, qué sé yo, a través de un juego, etcétera. Y eso, como cuando dicen lo de izquierda, cuando escribieron de que el lenguaje crea realidad, se refiere a eso. Se refiere a que tu lenguaje está estructurado de cierta manera, promovido de cierta manera, en el arte, la cultura, lo que ve donde sea. Y gracias a eso, ¿cierto? Es como que ellos ganaron la batalla, como decía Guillermo. Esa es como mi reflexión. Entonces, la única manera de contrarrestar eso es que nosotros también ser parte de eso. Aquellos que son poetas, aquellos que son muralistas, aquellos que son, no sé, debatientes, etcétera, implementar también la idea. Si eso no tiene una autoría o una pertenencia, cualquiera puede ser parte de eso. Lo que ellos hicieron fue darse cuenta antes, ¿no? Ese fue el tema. Y acá estamos ahora. O sea, si te digo así, el currículum de lo que se necesita a los niños, está muy ligado al lenguaje de ellos. Ya, eso es mi aporte, así que gracias. Sí, Gracias, efectivamente. Camilo. Tiene mucha razón porque a los niños se les enseña jugando, a nosotros también, pero de forma más sutil. Y eso es justamente gamificación, pues, efectivamente. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Yo lo profundizo en los papers que le mencioné a la comunidad del rey, de Torno al Rey. Y tiene que ver con eso. No gamificaron. Eso es lo que pasa. Y gamificaron también su marcha. La volvieron más lúdica. La volvieron simbólicamente más atractiva. Y parte de su estrategia es justamente eso. Es como una guerra psicológica. No es como decir, nosotros somos más fuertes solamente físicamente, sino que además nosotros somos más atractivos. ¿Mm? Y eso obviamente es un juego cultural, un juego psicológico que ellos generan mucho. Nosotros también tenemos que volver a eso, o sea, tenemos que un poco contrarrestarlos también con eso. Tenemos que ser sexys. Tenemos políticos. Es cierto, sí. Voy ahora con Mr. Magallánico, para que esté atento, le voy a permitir que pueda hablar. Ya, Mr. Magallánico, creo que ahora se puede desmutear. Hola, estimado, ¿cómo está? Bien. Hola, hola, Usted bienvenido. a usted no lo conozco, señor. Cierto, parece. Hola, Guillermo, mira, te quería hacer una consulta. Muy interesante la presentación que hiciste, pero me queda una duda, porque con el ejemplo que das de StarCraft, que es muy bueno, se pueden ver todas las etapas que tiene como, digámoslo así, dos fuerzas que se contraponen, pero comienzan como en una igualdad, digamos, un estado de similitud de fuerzas, por decirlo así. En la situación que estamos ahora, ¿no será que estamos más con un hándicap que en esa situación? Esa es mi pregunta. ¿Que estamos como en desventaja? Claro. Lo que pasa es que, mira, si queremos expresar la desventaja,
yo por eso puse este video, yo lo vería desde el punto de vista de la raza. ¿En qué sentido? Los Search, es que la unidad que ganó, para los que no saben, esa unidad Claro. como unidad biológica que ganó, Sí, sí. es mucho más frágil que el Terran en general. ¿Ya? Por ende, claro, si bien es cierto, todos parten con una unidad, con una igualdad de oportunidad, llamémoslo así, en términos políticos, pero la forma en que tú recolectas y por ende haces fluir tu economía para poder vencer al enemigo, puede ser más fluida que la del enemigo. O sea, no hay como una forma única de poder recolectar recursos para poder generar las unidades, para generar la estrategia. Entonces, parten iguales, pero se van diferenciando cada vez más. ¿Ya? Sí, y eso pasa en todos los juegos. ¿No? Obviamente en el ajedrez nadie empieza ganando, ni en el Go tampoco. Pero más allá del inicio, lo importante es cómo se va desarrollando el inicio. ¿Sí? Y cómo, a pesar de ser un bando frágil, logra anteponerse y logra como ir conquistando el territorio al punto de generarle fisuras y meterse directamente en la base con pocas unidades pero altamente efectivas. Entonces, efectivamente hay una igualdad de condiciones al principio, pero Claro. pero de a poquito y muy rápidamente también se va mostrando también quién es más rápido para generar recursos. Inclusive, si tú eres Search en particular, tienes que necesariamente expandirte rápidamente. Ujú. Tienes que buscar la manera de producir en masa. Entonces, si tú no haces eso, queda en desventaja. Entonces, cada una de las razas tiene una forma de operar más rápida y si no la encuentras, si no operas, cooperaste. Entonces, un aprendizaje con respecto a eso. No digo que yo soy fanático de los search, pero no digo que tengamos que ser todos search, sino que al contrario, tenemos que reconocer qué es lo que somos, cómo operamos. ¿Ya? Perfecto. Y si ese operarse necesariamente exige ser más rápido o ser más lento pero más precavido, yo diría que iríamos por la segunda, ver cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Porque estamos en desventaja y eso hay que reconocerlo. Lo que pasó en el 18 de octubre es demostrar quién tenía el poder. Es demostrarnos en la cara quién tenía el poder. Y que no lo tenía el gobierno, que no lo tenía el Estado, lo tenía estos grupos que funcionan de forma molecular y disipada. ¿Cómo operan? De esa manera, entonces nosotros tenemos que buscar una manera también de operar en una situación de margen, una situación de resistencia. Por eso digo que hay que hacer circunstancias, que en este caso estamos recién organizándonos, y ver cómo podemos organizarnos de la mejor forma posible. Correcto. Excelente. Vamos Gracias. ahora con las últimas 3 personas, que sería Rodrigo, Francisco y Patricio Sánchez. Rodrigo, te voy a dar el pase para que puedas hacer tu pregunta. Ahí creo que ya estás listo. Hola, buenas noches a todos, ¿se escucha? Sí, súper bien. Ya voy a bajar la mano primero. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, primeramente agradecer aquí a mi amigo Guillermo por aceptar darnos esta charla que estuvo espectacular, y también a todos los participantes. Me gustaría decir una cosa, tal cual como dijo la persona que intervino antes. Nosotros tenemos en realidad 30 años de desventaja dentro de lo que es la batalla de la guerra cultural. Entonces, la idea es ponernos al día, la verdad, se están haciendo cosas, es verdad, pero se tienen que hacer muchas más. Yo, por ejemplo, estoy haciendo una banda musical, estamos creando también un partido político acá que obviamente está apoyando la batalla cultural o la contrabatalla cultural, no sé cómo podríamos definirlo en este aspecto. Pero lo que me gustaría que Guillermo hablase es sobre precisamente cómo sería una contrarrevolución que sea respuesta a esta revolución molecular disipada. Si nos podrías hablar de eso, por favor, estimado Guillermo. Ya te voy a activar. Ya, Guillermo. Bueno, es súper ambiciosa la pregunta. Mi respuesta también pretende, pero mi respuesta no quiero que sea ambiciosa porque prefiero ser humilde. ¿A qué me refiero con esto?
estamos en una fase en donde la situación política, estamos al margen, estamos en una situación de resistencia. Tenemos que primero pensar en resistir. ¿Ya? Me encantaría llegar al poder, hacer una junta espectacular, son bonitos. Me encantaría armar un gobierno único para nosotros, que represente nuestra idea, que nos hagan caso, que tengamos control sobre muchas cosas, que todos nos quieran y todos nos amen. Pero eso último, que todos nos quieran y todos nos amen, lo primero. ¿Ya? Y primero hay que a la gente mostrarle que estamos en una guerra, mostrarle que estamos en una situación de conflicto, mostrarles eso. Porque si no sienten que esto es un conflicto, o si no sienten como adversario, nuestro adversario, no se van a unir a nosotros. ¿Ya? Porque el adversario, nosotros ya hemos investigado y todavía podemos seguir investigando, pero ya sabemos cómo opera y sabemos lo que quiere. Eso que quiere, tenemos que concretamente nosotros mostrarle a la ciudadanía a la gente que evidentemente es negativo, porque derechamente lo que ellos buscan es desmoralizar, debilitar y destruir, y deconstruir concretamente, destruir en alemán, los principios y los pilares de nuestra institucionalidad, y a través de eso nuestra forma de adaptarnos a este mundo, que entre comillas es nuestra propia identidad, nuestra patria. ¿Ya? Institucionalidad me refiero a institucionalidad económica como política. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, podría decirte que lo obvio, que sería como generar un contradiscurso similar, buscar la forma de encantar muy bien a todo esto lo que se está haciendo, muy bien que se haga estas charlas, muy bien que se creen grupos musicales, muy bien que generen estilos musicales de resistencia, muy bien que hayan canales de YouTube de resistencia, muy bien que haya todo eso, pero todavía tenemos que pensar desde la resistencia, desde el pensamiento de resistencia. Ya estamos haciendo esto no para atacar ya de forma directa, efectiva, para dar un golpe al tiro efectivo de forma directa, sino para construir y preparar el cañonazo que yo le digo. ¿Ya? Porque si no preparamos el cañón, si no preparamos las armas, si no preparamos nuestras unidades para atacar, o sea, primero tenemos que construir nuestras unidades para defendernos, para poder formar y organizar nuestra base, definir nuestra estrategia. Y luego de eso tenemos que atacar. Y créanme que esto va a durar por lo menos 50, 30, 40 años. ¿Ya? Esto no es de ahora. Créanme que si sale algún político que nos guste o que nos llegue a gustar durante el tiempo antes de las elecciones y todos le aplaudamos y todo súper bien, eso no es más que un mínimo del proceso político que nosotros tenemos que generar. ¿Ya? Nosotros lo que tenemos que generar es vanguardia. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Y qué significa ser vanguardia? Significa abrir camino, volver ideas no solamente atractivas, sino que plausibles y practicables. Hacer creer que nuestras ideas y creencias son altamente atractivas y altamente potentes. ¿Ya? Y ese trabajo hay que gestarlo de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. No se puede pretender atacar al enemigo en 10 minutos como se mostró en el video. Quizás esos 10 minutos sean 10 años. ¿Ya? Y cada uno de estos minutos significa un paso a paso, significa alinearse con otros, significa buscar alianzas, significa unirnos, porque es algo que no habíamos visto antes. Recuerden lo que pasó con el Partido Nacional. El Partido Nacional era unión de nacionalistas, liberales y conservadores. Ahora actualmente quizás no hay un partido, porque la lógica de partido ya no sirve. También eso es importante mencionarlo. Ahí, ¿en qué sentido? Que no va a haber un partido único que no representa a todo. Van a haber varios partidos que quizás representen a un movimiento general. A eso me refiero. Entonces, de a poco unirnos, de a poco aliarnos. Y porque nos hemos dado cuenta que parece que unirnos es la meta. ¿Ya? Entonces, pensemos en eso. No digo que dejen de hacer cosas. Yo también tengo un canal donde analizamos de videojuegos y política. Aprovecho de darle la publicidad que se llama Saliendo del Tutorial, y justamente tratamos de hacer un análisis de eso. ¿Ya? Los invito de antemano a conocer el canal Saliendo del Tutorial. Y de a poco. Y créanme, yo que tengo todas las ganas, quizá hasta tengo, no sé, una formación ideológica un poco más profunda, no sé, que mucho, aún así, yo creo que hay que unir primero, antes de salir a atacar al tiro, ¿ya?
y seguir uniendo a pesar de que quizá ganemos unas elecciones, seguir uniendo a pesar de que quizá ganemos el rechazo, seguir uniendo a pesar de que tengamos muchas más victorias, porque el daño en el tejido social que está actualmente, el daño, el virus que está actualmente contaminando nuestra cultura no es la pandemia del coronavirus, es concretamente el fratricidio generado por la lucha de clases y el comunismo. Entonces, ese daño hay que recuperarlo. Ese daño hay que de alguna forma repararlo, hay que recuperar el tejido. Y esa pega que estamos haciendo de activar puntos, activar gente, activar influencers, activar intelectuales, activar youtubers, activar músicos, está bien, pero vamos de a poco y vamos buscando unidad, más que atacar todo de ahora, porque créanme, no tenemos ni siquiera unidades para atacar. Tenemos solamente recursos que estamos generando para poder organizar. Bien, vamos ahora con Francisco Briones y terminamos con Patricio Sánchez, respetando el número de 5 personas. Francisco, voy a darte, espérame. Francisco, no puedo darte la opción de quitarte el silencio. No sé si tú puedes. No. Es que acá no me sale la opción para digamos que tú puedas hablar. A ver, ahora sí. ¿Ahí sí o no? Ahí sí. Ya. Ahí está. Listo. Ahí están. Hola, buenas. Primero que todo, gracias por la presentación, Guillermo. Muy buena presentación. Creo que al principio nadie hizo preguntas porque lo había aclarado muy bien todo el tema. Y bueno, pensando sobre lo que dijiste sobre la gamificación y cómo todos aprendemos, incluso desde niños hasta adultos, me surgió una duda, porque ¿qué pasa? Que me gustaría que hiciera un análisis sobre qué es lo que crees que está pasando o qué va a pasar a futuro con los juegos que hoy en día se están desarrollando, en específico con la generación de cristal. Porque, por ejemplo, podemos ver varios ejemplos, tanto como el GTA 6, que lo van a cancelar por ser ofensivo a las nuevas generaciones que van a consumir ese producto, o como el juego de Battlefield 5, que se trataba sobre la Segunda Guerra Mundial, poniendo como protagonistas principales a mujeres, los cuales tuvieron una participación minoritaria, porque los partidos demócratas de Estados Unidos habían impuesto leyes de inclusión en los videojuegos. Entonces, ¿qué me cuentas tú sobre que los niños de hoy en día estén aprendiendo de juegos que no tergiversando ideas, sino que estén implementando de a poco en pensamientos? Porque al final la política son ideas llevadas a la práctica. Entonces, ¿qué análisis podrías hacer tú sobre hoy en día sobre compañías internacionales? Porque son compañías internacionales de videojuegos, no son ya locales, son internacionales, en este tema que no podemos controlar. Entonces, por ejemplo, en el juego de Last of Us 2, donde tuvo una crítica muy negativa por parte de los jugadores, pero las compañías de ratings le pusieron nota 100. Pero en cambio, si uno va a Steam, por ejemplo, donde están las compañías que ponen ratings, y está del otro lado la gente que pone ratings sobre el juego, es muy baja la gente que pone rating, pero las compañías siguen, como tienen acciones, siguen poniéndole buenos ratings. Entonces, ¿cómo ves tú que hoy en día las compañías internacionales de videojuegos que le enseñan a los niños chicos sobre varias ideas están siendo manipuladas por partidos políticos que están tergiversando ideas dentro de la mente de los niños chicos? Sí, ese es un temazo. De hecho, voy a hacerte un resumen porque el resto lo voy a ver en el primer capítulo, salió en el tutorial, y aprovecho de dar el aviso. Hablamos de las Foras 2 y mencionamos una cosa bien particular, que efectivamente lo que está ocurriendo es que los videojuegos cada vez están teniendo más influencia. ¿Por qué? Porque se están abriendo, ¿ya? Eso es lo que pasa. Antiguamente era imposible que hubiera un discurso ideológico en Mario Bros. O en Legend of Zelda, inclusive en un RPG, que hubiera un discurso tan politizado, tan ideologizado, ¿no? Discurso me refiero generado desde el progresismo, ¿no? Porque generalmente los discursos que generaban los videojuegos desde los años 90, desde los años 80 en adelante, eran discursos que trataban de alguna forma de seguir cristalizando estas creencias que seguían particulando, el tema del concepto de salvar a la princesa, el ciclo del héroe, eran creencias que se viven en Mario Bros, que se viven en todos los juegos de RPG también en particular, que eran creencias que se querían como seguir heredando nomás. Pero desde los años 90 en adelante el videojuego se abrió no tanto a estas creencias como históricas, milenarias, sino que se abrió las creencias políticas de la época, o las creencias
ideologizadas de la época. Entonces, los RPG empezaron a tener un contenido mucho más politizado, abrirse un poco a la violencia, a la pornografía, abrirse un poco a un montón de cosas. Y ahí tenemos diversas diferencias, porque la industria más conservadora actualmente es Nintendo, a pesar de que algunos no la quieren mucho, y las más abiertas, por el contrario, son Sony con Xbox y son particular Sony con PlayStation, perdón, y Microsoft con un Xbox, que son más abiertas, son más norteamericanas y también son más progresistas en términos ideológicos. Y han decidido abrirse, ¿ya? Y han decidido incluso abrir sus sagas, ¿ya? O sea, antes sus sagas tenían una historia en particular, una estructura, un patrón narrativo, ahora ese patrón narrativo lo deconstruyen, lo resignifican para abrirse concretamente a la presión de los lobbies que existen actualmente en la política, ¿ya? Lobby de género, lobby feminista, etc. ¿Ya? Eso está pasando, ¿ya? Eso está pasando con la industria en particular. O sea, ¿qué significa eso? La cultura lúdica es tan importante que ha hecho que la industria se abra. Y cuando la cultura lúdica es tan importante es porque la cultura política al parecer le está importando mucho, ¿ya? Entonces cada vez más esta ligación entre cultura lúdica y cultura política es importantísima, es mucho más potente. Dicho esto, evidentemente, ya dejando el análisis objetivo y ejerciendo un juicio con respecto a eso, efectivamente se están utilizando los videojuegos ya no como canales para adaptarse, para ayudar al ser humano a adaptarse al entorno, o a enseñarle cosas que debería aprender en términos para que se pueda adaptar mejor al entorno, sino al contrario, yendo en contra misma de la adaptación humana para inmiscuir y a través de pequeñas fisuras, esta apertura no es más que una fisura, esta apertura del videojuego no es más que una fisura, a través de esa fisura socializar, introducir contenido que va en contra totalmente de creencia humanista, inclusive, como que son incluso hasta violentistas en todo sentido, van en contra de los valores sagrados de Occidente, etcétera. Entonces, ya no es, el juego ya se dejó de ser un canal para Occidente de reproducir sus creencias, sino que al contrario, se está convirtiendo cada vez más en un instrumento político de reproducción de las creencias de los antioccidentalistas, la gente que odia Occidente, la gente que odia al ser humano, que cree en la muerte del hombre, que cree que justamente el ser humano ni siquiera existe, ni siquiera debería existir, porque lo importante en el mundo es en nuestro carpe diem, nuestra existencia más sensible y emocional. Se ha tratado de romper totalmente con la creencia de que el hombre es un ser racional, que tiene voluntad propia. Al contrario, se le manifiesta a través de diversos canales, en los videojuegos solamente uno, de que es débil, que tiene que sentir miedo por ser heterosexual, que tiene que sentir miedo por ser blanco, ser occidental, que tiene que sentir miedo, ojalá, por tener hijos, porque vivimos en un mundo tan malo que por favor ten miedo de tener hijos, porque es lo más terrible, cómo vamos a tener hijos en nuestro mundo. En definitiva, es un pesimismo tan terrible que no solamente se reproduce a través de los videojuegos y que es discurso actual, es el discurso cultural de los progresistas y la izquierda actualmente, ¿ya? Y yo creo evidentemente que eso es malo, yo estoy totalmente en contra de eso, que debilita al ser humano, debilita su voluntad, ¿ya? Y creo que al contrario, lo que deberíamos hacer nosotros, todavía igual en forma apresurada o no, así como se generan grupos musicales, empezar a alinearnos con desarrolladores de videojuegos que pueden quizás generar el discurso que nosotros estamos tratando de difundir. Ahora, en primera instancia estamos en una fase de organización, entonces primero tenemos que definir cuál va a ser el discurso. Ahora nos estamos juntando, estamos conversando más, pero hay que definir cuál va a ser el discurso, cuáles van a ser los valores que tenemos que difundir a través de diversos medios, y un medio evidentemente son los videojuegos, porque actualmente, justamente como tú bien mencionas, la comunidad gamer está en contra de la industria. Totalmente. Es un poco más conservadora que otras comunidades. Es un valor positivo, pero no basta con eso. Hay que empezar a abrir camino desde nuestro lado también. Sí, porque a poco las nuevas generaciones de como gamers, si podemos decirlo así, van a estar sin darse cuenta, a pegarse a estas ideas que están viendo. Pero una pregunta personal, si me permiten, pero personal. ¿Tú crees que, por ejemplo, bueno, en Final Fantasy VII, donde era un juego donde cuestionaba varias cosas como la religión, la sociedad, los valores, una pregunta personal a ti, ¿tú crees que los videojuegos deberían, no si son o no son, ¿tú crees que deberían promover ideas o deberían promover preguntas? Es imposible no difundir ideas. De hecho, Final Fantasy VII, queriéndolo o no, igual es un discurso bien anticristiano.
Y a mí me gusta el juego, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Po? Yo soy fanático de Final Fantasy, la saga en general. Pero más allá de eso, es difícil, es difícil volver a cerrarlo. Que uno podría pensar en Nintendo que trata de vivir cerrado, ¿ya? O sea, Mario Bros no mete mucha cosa política, Legend of Zelda tampoco. De hecho, lo que más se abre en Nintendo es en su estructura mecánica. Como que si hay juegos de mundo abierto, vamos a hacer juegos de mundo abierto. ¿Sí? Que es Mario Odyssey, que es Breath of the Wild. Si vamos a hacer juegos, si hay juegos que están vendiendo, ya bueno, entonces nosotros también los vamos a comprar y los vamos a vender. Pero en sus sagas principales no tratan de no abrirse mucho. ¿Ya? Entonces, si quieres jugar juegos más cerrados, entre comillas, en términos ideológicos, que no te traten de ideologizar, Nintendo la industria, ¿ya? Pero también los indies tienen harto que decir, ¿eh? Hay indies que dan cuenta, que pueden dar cuenta incluso aún más potente por la batalla cultural, porque no están tan presionados por los movimientos políticos, sino que al contrario son como más juegos por autor. Es como cuando uno dice voy a comer una pizza de autor, como que es propia de quien la hace. Los videojuegos indie tienen ese como esa pureza, digamos, ¿ya? Y hay algunos que sí ayudan mucho y te pueden de alguna forma, quizá, y puedes consumir por ende esos juegos que son un poquito más limpios de ideología. Pero es difícil que toda la industria se cierre, ¿no? Es muy difícil. Muchas gracias por la respuesta, Guillermo. Te pasaste. Vale, gracias. Gracias a ti, Francisco, por preguntar. Y bueno, ahora ya vamos con Patricio. Patricio, ahí te activé para que puedas hablar. Ahí sí. Ahí sí, hola. Hola Paz, hola Guillermo. Hola, hola. Bueno, Guillermo, ahora por este medio, siempre estamos por otro lado compartiendo cosas. No sé si hacerlo pregunta o hacerlo como reflexión, porque igual ya varias preguntas se han hecho, varios temas se han tocado. O sea, yo también quizás no soy tan gamer, pero ya años de ir jugando juegos de estrategia, StarCraft, Age, Civilization. Entonces, cuando pasó todo esto de octubre, igual, sin entender todo este tema de gamificación, nada, hacía un poco esa visión de que estábamos dentro de un nuevo sistema de combate total que no cuadraba con nada de lo que habíamos visto. Y me hizo mucho sentido tu análisis que hacía respecto a que era como pequeñas unidades causando un efecto tal que todos pensábamos, no, esto ya está acabado. Y es como un poco, estamos en una situación como Mazú, doble 6-0 y estamos en un 5-5 TCC. Así estamos. O 5-0 el TCC, así súper mal, porque francamente no es que estemos perdidos, sino que no entendimos cómo se estaba gestando esto. Entonces seguíamos pensando quizás todavía en el tablero de ajedrez, moviendo el caballo y el caballo como que no me hacía nada. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, hay que ponerse este nuevo escenario. Y por eso no sé si hacerle una pregunta, reflexión o Guillermo me complementa, pero sí, ya es como un tema de 30 años de hegemonía que se ha venido inculcando desde la universidad, después pasó a los colegios para tomar a los más chicos, a los movimientos sociales para tomar a las familias o al más adulto. Y así reventó esta cosa y nadie sabe qué hacer, nadie sabe qué decir y claro, o tomamos un arma, salimos al ataque y nos matan. Total, nadie sabe qué hacer. Entonces, más que un total pesimismo, quizás me pongo en la situación mucho más pesimista de que ya, no hay nada más pesimista. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí donde podemos ver un poco lo que pasó en este video de StarCraft, que hay que encontrar esas fisuras dentro de este sistema que tenemos ahora. Y la mejor forma es, como decía Guillermo, aguantar resistencia, juntar recursos y empezar a encontrar esos pequeños detalles, porque netamente
para mí todo este discurso de izquierda no creó todo esto, sino que aprovechó esta situación en la cual se dio cuenta que podía encontrar esta herramienta del juego y crear el nuevo sistema, y con eso metió su discurso. Pero este nuevo sistema no lo crearon ellos, o no está totalmente completo. Entonces, haciendo resistencia se puede encontrar esa fisura, se puede no jugar al juego de ellos, sino entender el juego y rejugarlo. Como la deconstrucción de la deconstrucción, pero igual suena feo ese concepto. Como repensar el cuento y empezar de a poco a cogotar, así como ellos lentamente fueron buscando los pequeños flancos, encerrando por aquí y por allá. Ya, ustedes ahora son todos. Vamos por flanco, buscando por aquí, por allá, por acá, por acá. Y fuertemente el concepto de unión, empezar a... Nosotros que somos más individualistas, reentender el individualismo como la unión de individuos también, no que individualismo narcisista, que yo soy el único que hace todo, yo soy esa batalla soyera de yo soy el único y síganme, ¿no? Cómo juntarnos, cómo reunirnos, y ahí quizás recién, como la otra vez nos decía Alexis López, si están ellos 2 pasos adelante, ¿cómo estar 3? O sea, cómo empezar a buscarle el paso de ellos y comenzar a generar nueva hegemonía, nueva cultura, un nuevo juego. Y como dice Guillermo, sí, no son 10 años, no son un año, no son un mes, no son un día. Van a ser 30, 40, 50 años, quizás nuestra siguiente generación va a poder resolver el tema y nosotros simplemente le arreglamos un poco el juego, empezamos a entender todo este juego y cómo empezar a contrarrestar. Así que gracias Guillermo, gracias Paz y saludos a todos. Muy buena charla. Gracias Patricio. Guillermo, bueno, tienes ahí el espacio para responder. Sí, voy a comentar un poco lo que dice Patricio porque dejo una pregunta abierta súper interesante que nos puede dejar a todos con incertidumbre, inclusive, que es como qué hacer, ¿no? La pregunta que se hacía Lenin. Una cosa importante de esto es, como decían, como bien tú mencionas, a Alexis, el tema de vanguardia. O sea, si ellos van 2 pasos, como generar 3 pasos. Y hay que entender 2 cosas. En primera instancia, aquí nadie es líder de nada. ¿Ya? ¿En qué sentido? O sea, si bien es cierto, acá hay una directiva clara del Partido Libertario, que está bien, puede quizás haber otro miembro de otro movimiento, y quizás incluso él mismo esté liderando un movimiento, y de igual forma son parte del mismo bando y ninguno pesa más que otro. Primero que todo hay que darse responsabilidad, ¿no? Que es como definir con qué unidad, o sea, primero definir quiénes somos, es como, y eso es un tema básico de la planificación estratégica, y quiénes somos ya deja de ser quién es el Partido Libertario, sino que quiénes somos con respecto a los demás, que están y han declarado que están en nuestro bando. Quiénes somos, en definitiva, eso que une a los libertarios, eso que une a los conservadores, eso que une a los liberales, eso que une a los nacionalistas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que une? ¿Cuál es la ligación de eso que une? ¿Ya? Y en particular, yo tengo una visión, tengo una propuesta, tengo una idea de que lo que nos une son algunos valores que son fundamentales. ¿Ya? En primera instancia, lo que nos une es la voluntad. Nosotros creemos en la voluntad individual, particular de que nosotros podemos construir un futuro y no nos dejamos influir necesariamente por los demás. ¿Ya? Creemos en nuestro propio nivel vital. Nosotros creemos que la vida es responsabilidad nuestra. ¿Ya? Segundo, creemos y tenemos que creer derechamente, porque estos gallos son anti, y aquí hago una crítica a los ateos, pero es una invitación, ¿no? Tenemos que tener alguna concepción metafísica de la vida. ¿No? Alguna, no me refiero a que todos seamos cristianos, quizás vamos a ser mayoritariamente cristianos por nuestra herencia, pero tenemos que tener una visión espiritual del mundo, ¿no? Porque estos gallos son absolutamente materialistas. ¿Y qué significa eso? No significa simplemente de que ellos crean que
que las cosas se solucionen de manera económica. Al contrario, ellos creen que las cosas funcionan de manera económica, ¿ya? Eso no quiere decir que hay que dejar de pensar en la economía. Al contrario, hay que dejar de pensar que la economía es más importante que la política, por ejemplo, o que la cultura, ¿ya? Sino que hay que pensar que la economía es un campo más de batalla, ¿ya? Y se relaciona con lo que te mencioné, porque nosotros creemos en la voluntad del ser humano, no creemos en la voluntad de una estructura que nos gobierna, ¿no? Nosotros podemos construir nosotros mismos con ese pensamiento de, por una parte, tenemos la capacidad para construir algo y a su vez tenemos el sustento, tenemos una cosmovisión que concibe que no todo es materialista, sino que al contrario, hay tantos elementos materiales como espirituales en la vida. Entonces, tenemos una visión más integralista, en definitiva. Más que decir que somos materialistas del otro lado, somos espiritualistas, al contrario, somos integralistas. Y un tercer punto importante es que nosotros no tenemos que rechazar nuestra tradición, ¿ya? Que son las creencias cristalizadas que nos han servido para adaptarnos al mundo. Porque así como nosotros creemos en la voluntad, creemos en que el ser humano es mucho más que solamente economía, o solamente plata, o solamente materia, creemos también, esto es mi propuesta personal, creemos, y debemos creer, creo yo también, en que además somos capaces nosotros somos herederos también de un cúmulo cultural importantísimo, de un acervo cultural súper potente que es Occidente. Para América sería la hispanidad, para Chile sería nuestra chilenidad. Entonces hay varios niveles, pero en general hay valores y creencias que nos han hecho bien. Y estos gallos lo que quieren hacernos es hacer sentirnos que esas creencias están mal. Eso no quiere decir que tengamos que volver al latifundio, eso no quiere decir que tengamos que volver a ser extremadamente machistas como lo éramos antes, eso no quiere decir nada de eso, simplemente significa que hay creencias que nos han ayudado a adaptarnos, a sentirnos bien con nosotros mismos y a mejorar incluso nuestra propia autoestima nacional, que tenemos que fortalecer y educar. Tenemos que volver a creer en nosotros, tenemos que volver a creer en reproducirnos como nación. No puedo decir que tengamos miedo a tener hijos, no puedo decir que tengamos miedo a salir a la calle porque hay un gallo tirando una molotov. No tenemos que tener miedo, el miedo es quizá la principal arma del enemigo, lo que nos hace que nosotros no salgamos del tutorial, que estemos ahí constantemente pensando en la base. Entonces, en la base me refiero a nuestra guarida, ¿no? Tenemos que salir de la guarida y tenemos que salir con ánimo, con voluntad, sin miedo a nada, ojalá. Porque si queremos, si creemos en la voluntad, tenemos que dejar de tener miedo. Si queremos un futuro, tenemos que dejar de pensar de que tener hijos es malo, de que si queremos emprender, queremos conquistar nuestro destino, tenemos que dejar de pensar que emprender es malo. O sea, todo lo que en general el ser humano puede emprender para sí y para su comunidad es lo que nosotros nos alinea, es lo que nosotros nos une, ¿ya? Porque nosotros creemos en el futuro, nosotros creemos que podemos construir el futuro. Nosotros no creemos que el Estado tiene que hacerlo todo, ¿ya? Yo soy nacionalista y a pesar de eso soy un poco minarquista. Yo creo que el Estado el gobierno tiene que ser más chico, no el Estado. ¿Y el Estado qué significa? El Estado no es la estructura material del Estado. El Estado tiene tres funciones fundamentales. Tiene una función de síntesis, que es coordinar y evitar la guerra civil, que no lo ha hecho, y que quizás ustedes le mencionan como seguridad. Bueno, no ha hecho eso, entonces no se ha hecho respetar el imperio de la ley, entonces básico. El Estado no está cumpliendo con unas funciones naturales principales, que es síntesis, o sea, unificar. Segundo, el Estado tiene que ser capaz de coordinar voluntades, a pesar de que hay diferencias, coordinarlas, porque el Estado es el único capaz de generar objetivos políticos, ¿ya? Ni siquiera en los partidos políticos, el Estado. Porque los partidos políticos legislan y pelean entre sí para definir cuáles van a ser las leyes. Pero quienes pueden definir objetivos políticos a futuro es el Estado, nos puede ayudar con eso. Y la tercera función del Estado es planificar. Tenemos la capacidad de que el Estado pueda ponerse de acuerdo con los privados, por ejemplo, y definir una estrategia de nacionalización, pero también de privatización consciente, ¿ya? Cuando yo digo que el Estado tiene que planificar, no estoy hablando de planes quincenales de la Unión Soviética, estoy diciendo que se ponga de acuerdo con todos los actores que están gobernando el país para poder efectivamente establecer estrategias de desarrollo nacional, como lo ha hecho con el medio ambiente.
todos los partidos políticos están de acuerdo con alguna de las políticas de medio ambiente que está yendo el país, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo con respecto a la estrategia política o de desarrollo nacional que queremos llevar en términos de nacionalización y privatización de ciertos servicios? O sea, el Estado tiene que pensar eso a futuro. El Estado nos ayuda a pensar a futuro. ¿Ya? Eso. Y el individuo se fortalece con ese Estado. Porque el Estado que quieren proponer los comunistas es un Estado aplastante que quiere que prácticamente lo llenen de la manito. ¿Ya? ¿Ya? El Estado tiene esas 3 funciones. Nada más. Nada más. El resto lo tenemos que hacer nosotros. ¿Ya? Eso. Bien. Guillermo, bueno, agradecerte por tu tiempo, por tu buena disposición. Y acá los chiquillos ya saben, como esta edición viene la foto final porque la subimos a las redes con algunas capturas de tu presentación. Así que amonónense, arréglense el pelito, la carita, ¿ya? Y voy a, digamos, tomar a la primera pantalla. Así que para que pongan su mejor rostro. Ya, yo les aviso cuando se sientan listos, yo les voy a indicar. Ya. Voy entonces. 1, 2 y 3. Ya voy a tomar la foto ahora. Listo. Ya.